Que la gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El próximo domingo, 12 de septiembre de 2021, la Iglesia va a celebrar el 24º domingo del tiempo ordinario. Y tendremos la lectura del Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, de los versículos 27 a 35. Y esta lectura resulta ser fuerte para nosotros católicos, que se nos plantea Cristo de una forma franca, directa, nos empieza a interpelar y no nos da, digamos, eh, tomar decisiones ambiguas. No, nos encara. Va preguntándole a los apóstoles, a los discípulos, que quién dice la gente que es él. Y luego los interpela a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Luego, después que Pedro lo ha proclamado como el Mesías, ¿no? Jesús va a decir que él es el Hijo del Hombre. Aquel Hijo del Hombre que en el capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel, capítulo 7, pues es, el profeta lo va a presentar pues como aquel que es presentado ante Dios, lo muestra como al Padre como un anciano. Bien, pues ahí tenemos a Cristo, el Hijo del Hombre, así lo presenta Daniel. En el capítulo 7, versículo 9 y siguientes nos dice lo siguiente: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Versículo 13. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí se nos está presentando al Padre y a Cristo, el Hijo, ¿no? Entonces, Cristo está tomando esta presentación que hace Daniel, ¿no? Ya de una manera profética, pues, ¿no? Lo está anunciando a Cristo, ¿no? Y nos dice, el versículo 13, ¿no? Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. O sea, alguien del cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues Dios. Bien, entonces, asimismo también el Evangelio eh, va a cuestionarle a Jesús ahí eh, en, en esta parte del Evangelio, cuando Jesús empieza a decirles que él va a ser juzgado por los principales hombres de religión y de la política de Israel, y Pedro pues va a decir que eso no tiene por qué pasarle a él. Y Jesucristo lo cuestiona fuertemente, ¿no? Le dice, piedra de tropiezo, Satanás, ¿no? Apártate de mí porque tus pensamientos son propios de los hombres, ¿no? A veces, pues, nosotros no queremos que la iglesia cumpla su misión. A veces estamos siendo piedra de tropiezo
para que la iglesia cumpla su misión como debe ser. Estamos calladitos, metidos en nuestras capillitas. Sí, hay que hacer misa, sacramentos, oración, rosarios, procesiones y todas esos actos de piedad religiosa. Pero Jesús quiere algo más de nosotros, que tomemos que renunciemos a nuestros placeres, a nuestra comodidad, a nuestro confort, el que estamos viviendo muchos en la iglesia, y a tomar nuestra cruz, a tomar partido por él. Por eso al final del Evangelio de este domingo va a decir, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. O sea, está llamando a un compromiso, no a un compromiso solo de oración, solo de sacramentos, solo de procesiones. No, no, de anunciar, y no solamente con la palabra, sino también con el testimonio, con la acción, ¿no? El evangelio. Y si hay que defenderlo en la política y contra tantas ideologías, pues habrá que hacerlo. Bien, pero también aquí el evangelio eh, nos está planteando y nos está cuestionando sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿No? Por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová, también los mormones y otras religiones, pues no aceptan a Cristo como Dios, ¿no? O sea, como el Dios todopoderoso, omnipotente. No, por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová lo consideran como el arcángel Miguel, un arcángel. Y ciertamente en la traducción que ellos han efectuado en sus Biblias, vamos a su Biblia, vamos a verla ahí en la parte pertinente de Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver que ellos dicen lo siguiente, ¿no? En el principio, la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Repito, y la palabra era un Dios. Aquí en un Dios está escrito con minúsculas. Bien, entonces, ahora están considerando, o sea, en la plenitud de ser Dios, o sea, Dios todopoderoso. Lo establecen como un Dios pequeño, un Dios pequeño. Y vamos a ver que ahí hay una inadecuada, una mala interpretación, y sobre todo una mala redacción o traducción del texto bíblico. Pero ya lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que, así como los testigos de Jehová, lamentablemente, pues, vamos a verlo, no aceptan a Cristo como Dios, pero que también hay católicos que no conocen la plenitud de la doctrina y tienen alguna confusión con respecto a la Trinidad. Dios es Padre, ¿no? Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Son tres personas. Estas tres personas tienen una misma naturaleza divina. Son una divinidad. Tres personas, pero una divinidad. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y queremos ofrecer también esta meditación, esta pequeña charla por las almas de todas las personas que se encuentran en el purgatorio, para que el Señor, viendo pues su fe, sus buenas obras, su vida de nobleza que han llevado, pero que han muerto en insuficiente gracia, sean pues llevados a la luz eterna de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos,
también los invito a compartir este video para que de esta manera también ustedes hagan evangelización. Eh, Le den un like y también los invito a suscribirse para que nos dejen sus comentarios y hacer de estos temas eh, mucho más ricos, mejor acabados y sirva para nuestro crecimiento propio y sobre todo para aquellos hermanos católicos que desconocen bastante la fe y queremos hacerlo pues también por ellos, ¿no? Bien, pasemos a hacer un análisis de si Cristo es Dios. Bueno, y vamos a encontrarlo. Y lo vamos a hacer con la misma Biblia que usan los testigos de Jehová. Y pues encontramos que tienen pues errores y cuando uno estudia y va estudiando más la palabra de Dios y otros temas complementarios a la palabra de Dios, como por ejemplo algo del hebreo, algo del griego, eh, la historia de aquel entonces, arqueología, geografía, antropología, etcétera, vamos a tener una mejor comprensión del texto bíblico. Bien, entonces vamos a encontrar que, si bien es cierto, en el griego, cuando se dice que la palabra era Dios con mayúsculas, es porque es divinidad, porque el verbo o la palabra, en el griego se dice logos, eh, es la emanación pura del resplandor de Dios. Dios piensa y emite una palabra, ¿no? Engendra la palabra. En este caso, lo identificamos con Cristo, con Cristo. Bien. Entonces, regresemos a la Biblia de nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿no? Y vamos a encontrar que lamentablemente han hecho una mala traducción y eso lleva a que no consideran a Cristo como Dios pleno, como divinidad plena. Bien, entonces, miren, aquí encontramos que Juan 1, versículo 1 nos dice lo siguiente: en el principio la palabra existía. Palabra está con mayúsculas porque se está refiriendo a Cristo. La palabra estaba con Dios. Este estar es en la eternidad. Bien. Pero luego dice, y la palabra era un Dios con minúsculas, un Dios con minúsculas. Si nosotros nos vamos aquí a la nota que han puesto de Dios con minúsculas, que está aquí lo vemos, se dice, o era divina, ¿no? Era divina, o sea, divinidad. La palabra, o sea, lo traducimos, era divina, o sea, divinidad. Bien, si es divina, solo existe un ser que es divino, que en este caso es Dios. Los ángeles no son divinos. Nosotros, los hombres, tampoco somos divinos. Tenemos un alma que es ciertamente espiritual, pero es mortal, no es divina. Tiene una naturaleza diferente a la de Dios. Y los ángeles también tienen pues un espíritu, pero que es diferente al de Dios. Entonces, cuando hayan traducido nuestros hermanos testigos de Jehová, Dios con minúsculas, sí han cometido un error. En todo caso, debieron haber dejado divinidad con minúsculas y no habría ningún problema, porque sí podemos escribir divinidad con minúsculas, refiriéndonos a Dios con mayúsculas, a Dios, ¿no? Porque Dios es la divinidad y solo existe una divinidad. Solo que aquí lo que nos está haciendo notar la traducción, y vamos a ver otra traducción, vamos ahora eh, a una traducción que quiero utilizar
un diccionario, una Biblia y un diccionario evangélico o protestante, en este caso es la Biblia Reina Valera, versión 1960, y el diccionario Strong griego castellano. Bien, este diccionario que utiliza esta Biblia nos coloca el griego y la traducción castellana, y nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo pone con mayúsculas aquí, como ustedes están leyendo. Ahora, aquí en la exposición griego y también la traducción que hace, la vamos a ver que en realidad sí es, pues, divinidad. Entonces encontramos que este término, Zeus, ¿no? O Dios, ¿no? Es Dios, Señor, Dios, que es como se traduce, ¿no? Así lo define, aquí está la Biblia, Señor, Dios, da pues una definición que es deidad, deidad, ¿no? La divinidad suprema, la divinidad suprema. Bien, entonces, bien, pudieron haber escrito las, divinidad, que el verbo, el logos, la palabra, era la divinidad, ¿no? Era la divinidad. Y con eso no estamos restando en decir que Cristo sea Dios, no, más bien estamos afirmando que Cristo es Dios, es la divinidad. Bien, nosotros, católicos, eh, a lo largo pues de los 20 siglos y en el año 325 que se da el credo niceno, se establece que Cristo tiene la misma naturaleza del Padre, que no es creado, sino engendrado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Porque es divinidad, pero es una persona diferente del Padre, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Y entonces, sí, hay un grave error de traducción, de interpretación, de comprensión de parte de nuestros hermanos testigos de Jehová en relación pues a este maravilloso versículo 1 del Evangelio de Juan capítulo 1. Ahora, sí nos llama bastante la atención cómo es que así como han hecho esta adulteración de Juan 1:1, también hay otra que la vamos a mostrar, ¿no? Que se refiere a la carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 1. En sus santas escrituras, ¿no? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en la versión de 1987, encontramos lo siguiente aquí en Romanos capítulo 9, versículo 5. Refiriéndose a los israelitas, nos dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dos puntos seguidos. Dios que está sobre todos. Sea bendito para siempre. Amén. Muy bien, aquí miren cómo encontramos, refiriéndose a Cristo según la carne, ¿no? Hace dos puntos porque continúa aquí la oración, refiriéndose a Cristo y señala pues que es Dios, que es Dios. Así lo encontramos en nuestras Biblias católicas también, ¿no? Así lo encontramos en nuestras Biblias católicas. Pero ¿qué sucede con la traducción última que han realizado nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿no? Con la misma denominación que le dan a su Biblia, traducción del Nuevo Mundo, revisión, pero ya del año 2019.
pero que sí, aquí ya encontramos un cambio que le han hecho a la traducción de la misma carta de Romanos, capítulo 9, versículo 5, y ustedes lo van a notar. Vayamos a la lectura del versículo. Abro cita. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Punto. Aquí hacen un punto para separar la oración. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Muy bien, como ustedes acaban de ver, esta separación prácticamente ha cortado la hilación de la oración, porque si nosotros revisamos acá, volvemos a la traducción del año 1987, se refiere a Cristo, según la carne, dos puntos seguidos, Dios, ¿no? Y luego viene una coma que está sobre todos. Se está refiriendo que Cristo es Dios y que está sobre todos. Pero lamentablemente la traducción de Testigos de Jehová del año 2019 alteró todo el sentido y tratan de hacer notar que por un lado está Cristo y por otro lado está Dios como Padre, ¿no? Que al cual él sí sería Dios. Lamentable. Lamentable, lamentable esta torcedura, esta tergiversación que están haciendo de la Biblia, ¿no? Bien, entonces, así como del Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1, han hecho esta mala traducción acá en la nueva versión bíblica que recién han impreso en el año 2019, donde efectivamente habían puesto que Cristo es Dios, ahora han hecho esta alteración para quitarle a Cristo su cualidad de divinidad. Bien, pero tenemos no solamente estos textos, sino tenemos muchos textos en los que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ya se nos menciona a Cristo como Dios. Se nos menciona a Cristo como Dios. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y voy a leerles desde el versículo 5 en adelante, y obviamente los testigos de Jehová también tienen varios cambios de este texto para tratar de quitarle a Cristo su cualidad de divinidad igual que el Padre. Bien, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y este texto ya lo estamos leyendo para los hermanos católicos, para que conozcan cómo es que las Sagradas Escrituras lo muestran a Cristo como Dios. Abro cita. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Hago un alto ahí. Hijo mío, no dice ángel, no, hijo mío, que ha engendrado hoy, no que lo ha creado. Cristo no es una creación como lo es el arcángel Miguel. No, aquí está refiriéndose a Jesucristo. Ustedes pueden leer desde Hebreos capítulo 1, versículo 1, hasta el 4, que es el versículo anterior al que estoy leyendo. Continúo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Hagamos un alto. Padre, va a ser padre. No es que dice padre adoptivo, no, es padre. Él será para mí hijo, pues porque es su hijo, ¿no? Entonces, estamos notando que sí hay una relación, no está diciendo que es ángel. Continuamos, versículo 6. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle, subrayo, y adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, adorar, ¿no? O sea, yo no puedo adorar a un ángel, ni un ángel puede adorar a otro. El Padre está diciendo que se adore al Hijo, pero la adoración es única y exclusivamente que se le da a la divinidad, a Dios.
Si se adora al Padre, ahora el Padre está diciendo, adórenle al Hijo, a mi Hijo. ¿Por qué? Porque es tan Dios como Él, ¿no? Es tan divinidad como Él. Versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Todos los ángeles, incluyendo el arcángel Miguel, es un servidor de Dios. Por tanto, también son servidores de Jesucristo. Versículo 7. Pero del Hijo, tu trono, oh Dios. Repito, pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Miren cómo el Padre le llama a Dios, a Jesucristo, le llama a Dios, ¿no? Es su Hijo, es obvio, ¿no? Es lo más normal que Él lo considere y lo tenga por Dios. Sigamos. Y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios. Repito, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios. Así lo llama la carta a los hebreos. Oh Dios, oh Dios. Lo considera la divinidad, tu Dios, el Padre. Así como el Hijo es Dios, el Padre, ¿no? Como el Padre que es Dios. Continuemos. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros, ¿no? Y también tú, al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obras de tu mano son los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así también se refiere tú al comienzo, oh Señor. El Padre le llama al Hijo, oh Señor. Así pues, ¿no? Recuerden ahí en Mateo capítulo 17, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando se oye la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él escuchen, ¿no? Bien. Pero también, pues quiero mostrarles, aparte de esta maravillosa carta a los hebreos, en la que pues no queda duda, no queda ninguna duda de que el mismo Padre llama a Dios y Señor a Jesucristo, su Hijo, pues encontramos que por San Juan, ¿no? San Juan en varios capítulos nos muestra de manera espléndida que Cristo es Dios, ¿no? Es aquel Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Y para eso nos vamos a ir a Juan capítulo 5, capítulo 17. Abro cita. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Repito, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, primero encontramos que Jesús dice, mi Padre trabaja hasta ahora. Se refería a que, pues, al sábado y que Dios trabajaba en el sábado. Recordemos que en Génesis, ahí capítulo 2, versículo 1 en adelante, pues ya descansó, ¿no? El séptimo día. Sábado significa descanso, descansó en el séptimo día. Y le está llamando Padre, pero pues Padre, el que te engendra, digamos, tiene la misma naturaleza que el Hijo. Entonces los judíos, muy religiosos, muy conocedores de la religión, pues comprendieron, y así lo dice el texto de San Juan, que ellos consideraron que se hacía a sí mismo igual a Dios, o sea, Dios, Cristo, Dios. Entonces, vamos a ver que no empezaron, lo quisieron pues apedrear a Jesucristo, no en una sola vez, sino en varias ocasiones, como aquella de Juan capítulo 10, del versículo 30 en adelante, en el que él dice que el Padre y yo somos una sola cosa, o sea, tenemos la misma naturaleza divina. Maravilloso. Pero aquí
vámonos, hemos hecho mención al Éxodo, de ahí del capítulo 3, en el que Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente y da a conocer su nombre, ¿no? Recordemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, Dios se presentó, ¿no? Porque, pues, Moisés le estaba pidiendo un nombre, pero Dios no le da así un nombre, le dice, yo soy el que soy, ¿no? El ser en su plenitud, ¿no? La eternidad, el ayer, el hoy y el mañana. Bien, entonces yo soy, así se presentó Dios. Y vamos a encontrar en el mismo Evangelio de Juan cómo es que Jesucristo, ¿no? Se asigna a sí mismo este título de yo soy. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 24. Abro cita. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, repito, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Miren, esta es la primera vez que Cristo dice, yo soy. Este mismo yo soy de Éxodo capítulo 3, versículo 14 que acabamos de leer. Vamos al versículo 28 de Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Mire, una segunda vez. Vamos al versículo 58. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, por tercera vez. Y esta última o esta tercera vez aquí en este capítulo de Juan 8, va a decir, en verdad os digo, está reafirmando de una manera categórica de que Él es Dios, ¿no? Antes de que Abraham existiera, yo soy, pues Abraham había venido hace aproximadamente 1800 años atrás y Jesús está diciendo que Él ya existía, ¿no? El ser que ya existía, que es eterno. Bien. Pero también encontramos en Juan capítulo 13, versículo 19, en la última cena. Jesús nuevamente en esta hora, en este momento tan importante con los apóstoles en que va a instituir la nueva alianza, Él se revela nuevamente como Dios. Vamos a Juan 13, capítulo 19. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Miren, yo soy, una vez más, pero hagamos ¿no? un esfuerzo más, ¿no? Con Juan 18, capítulo 4 hasta el 6. Ya se trata de, ya está llegando la hora de Jesús. Ya estamos en la hora de Jesús y lo van a aprender. Ya llega Judas con los guardias para apresarlo. Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Abro cita. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Díceles, yo soy. Repito, díceles, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cayeron en tierra cuando escucharon
yo soy. El nombre de Dios es tan poderoso, nuestro Señor Jesucristo, que con tan solo su palabra, con tan solo presentarse con Dios, cómo mueve, cómo eh, destruye a sus enemigos, ¿no? En este caso, hace que se caigan, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos fundamentos bíblicos extraordinarios que nos muestran que Jesucristo es Dios. Pero también ya el profeta Isaías nos mostraba y nos dice textualmente que Cristo, quien iba a venir, también es Dios. Y nos dice Isaías capítulo 9 en adelante, nos dice lo siguiente, refiriéndose a Jesucristo. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, subrayo, Dios fuerte, siempre Padre. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, como ustedes ven aquí, se está refiriendo que sobre Jesucristo, ¿no? Tendrá un señorío y tendrá el trono de David y habla de su reino. Cuando lo mismo que el ángel Gabriel, se presenta ante la Virgen María. Revisen pues desde Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, en esa conversación que el ángel tiene con María. Muy bien. Entonces, pues, hemos visto con estos textos bíblicos que Jesucristo es Dios. Él se presentó como Dios, el Padre lo tiene como Dios. Los judíos entendieron que era Dios, por eso lo persiguieron a muerte, no una vez ni dos veces, sino pues hasta que lo acusaron ante Pilato de muerte y así fue. Bien. Pero también recordemos que el evangelio de este 24º domingo en tiempo ordinario nos está llamando a cargar nuestra cruz y Jesucristo nos está cuestionando nuestra vida, nos va a decir, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. ¿Vamos a perder la vida por cualquier humano? No, o sea, no se pierde la vida por cualquier humano. Bueno, aquel que quiera hacerlo, bueno, se le respetará. Nosotros, católicos, damos nuestra vida por quien consideramos que es Dios y que así la palabra divina, el Evangelio y todo, ¿no? Tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento nos han mostrado que es Dios. Y Él nos está cuestionando. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si esa cruz es tener que enfrentar ahora esta nueva sociedad en la que cada uno se cree Dios y puede definir hasta su propia sexualidad, etcétera, pues contra eso, si tenemos que enfrentarla, ¿no? Y perder la vida por estas nuevas ideologías que van en contra del mismo ser humano, por un simple deseo de satisfacer pues sus propias apetencias, sus propias inclinaciones, que se les respeta, pero nosotros pues tenemos que defender y si es posible, y si es así, dar la vida por Jesucristo, por el Evangelio, que nos enseña la verdad. Y no es una verdad que se aparta de la ciencia, porque la ciencia nos demuestra, por ejemplo, que hombre solo es mujer, ¿no? Y varón, nada más. Bien, y si tenemos que defenderlo contra políticos, usureros, políticos que abusan de su poder para solamente enriquecerse ellos o a determinados grupos de interés económico y políticos, pues también levantemos nuestra voz
pues no solamente basta con algo, lo más maravilloso que Cristo nos ha dejado, que es su evangelio, su palabra de Dios, el sacramento de la misa, de la Eucaristía, de hacer procesiones, rosarios, ¿no? También Cristo nos manda aquí a dar la vida por el evangelio. Y la vida no solamente se da con oraciones, con rosarios, con procesiones, etcétera, sino también actuando. Compartan este video, les ha gustado, y dejen sus comentarios para así crecer. Que el Señor los bendiga.